Miércoles de la 16ª semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Acudió tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía un autor espiritual que esta página, estos textos, esta parábola, concretamente la parábola del sembrador, es como un retrato autobiográfico de Jesús. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo habría visto la reacción de la gente ante su palabra? Esa palabra que Él, como buen sembrador, salía a sembrar. Decimos esto también porque San Agustín dice que no es en vano que Mateo haya dicho, salió el sembrador a sembrar. Podríamos preguntarnos, pero si eso ya está claro, si sale el sembrador, sale a sembrar. San Agustín dice, no, pudo haber salido a otras cosas, a echar agua al terreno, a mover un poco la tierra, pero salió exclusivamente a sembrar. Salió a sembrar. Esa indicación, esa aclaración que hace San Agustín no es vana. Jesucristo ha venido a este mundo, salió de la eternidad, dejó, por decir así, aunque de hecho no lo dejó, pero dejó la eternidad para venir a sembrar. Él, como sembrador, vino a sembrar aquí, a la tierra. Por eso empezábamos diciendo de que este texto, esta parábola, Jesucristo con esta parábola está reflejando su propia vida, su propia experiencia como sembrador de la palabra de Dios, como sembrador, Él mismo, siendo sembrador y siendo semilla. Y tantos que lo iban acogiendo de repente, de manera entusiasta, con alegría, pero rápidamente se les iba el entusiasmo. No tenían tierra en la que esa semilla pegase y echase raíces. Otros, pues por curiosidad, lo escuchaban, pero los afanes de la vida, las piedras, las espinas, la cizaña, la zarza, ahogaban rápidamente esa curiosidad. Pero en todo caso, el sembrador sale a sembrar. Jesucristo siempre está sembrando la buena semilla. En ese momento, en el primer siglo de la Iglesia, en el siglo V, en el siglo XV, en el siglo XX, ahora sigue sembrando. Pero también podemos preguntarnos por qué el sembrador sale a sembrar y al sembrar un poco cayó al borde del camino, otro poco va a caer entre piedras, otro poco entre espinas y otro en tierra buena. ¿Qué sembrador sale a sembrar en estos diferentes tipos de tierra?
Un sembrador sale a sembrar en una tierra que él ha preparado. Ha movido la tierra, ha hecho los surcos, la ha regado y sale a sembrar precisamente ahí. Se supone en tierra buena. No olvidemos que estamos ante una parábola, es decir, una comparación, una metáfora. No es exactamente como ocurre con un sembrador. Jesucristo en este caso nos está enseñando que Él es un sembrador y que en toda tierra, Él siembra su semilla. En toda tierra, en todo tipo de tierra. ¿Esto qué está queriendo decir? Que la salvación es universal. Que la palabra que trae Jesucristo, que la semilla que trae Jesucristo es universal para todo tipo de tierra, para todo corazón, para toda persona, siempre, aunque esa persona sea un ateo. Ahora con todas las redes sociales que tenemos, y más bien a veces nos enredan esas redes, pero en todo caso, por lo menos hay la posibilidad de que todo el mundo tenga esa posibilidad de conocer la palabra de Dios, de conocer a Jesucristo. Casi podríamos decir, hoy no tendría que haber nadie que no conozca a Jesucristo. Nadie, empezando porque tendrían que preguntarse, ¿por qué estamos en el año 2021? Y entonces descubrirán que se empieza a contar a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque históricamente se sabe que hay un desfase de unos cuantos años por un mal cálculo, pero en todo caso, Jesucristo es el que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Ya ese mismo hecho tendría que hacer preguntar a las personas por qué estamos en un año como el 2021. Pues este Evangelio nos está invitando a considerar a Jesucristo como sembrador, como un sembrador que echa la semilla en todo tipo de tierra. Además, esta parábola nos invita a preguntarnos, ¿qué tipo de tierra soy? ¿Qué tipo de tierra soy? Aquí nuestro Señor nos habla hasta de 4 tipos de tierras. Y entonces es una oportunidad para introducirnos en nuestro corazón, para introducirnos en nuestra propia vida, para mirar nuestra propia vida y cómo acojo la palabra de Dios, esa palabra de Dios que es la semilla. ¿Cómo la acojo en mi vida? ¿Con qué tipo de tierra? Si soy un terreno en el que hay muchas piedras, ¿cuáles son esas piedras? ¿Qué son esas piedras que impiden que la semilla realmente crezca y eche raíces? ¿Estoy dispuesto a quitar esas piedras? O si es un terreno duro, ¿por qué está duro mi corazón? ¿Por qué? ¿Qué cosa es lo que lo ha endurecido? Fíjense cómo, por lo tanto, esta parábola es una invitación a introducirnos en nuestra propia vida, a reflexionar si nos damos cuenta de que somos un determinado tipo de tierra, a reflexionar por qué somos así. Y en todo caso, podemos volvernos tierra buena si quitamos las piedras y preparamos esa tierra que es nuestro corazón, nuestra vida, para que se convierta en tierra buena. Si ablandamos la tierra y le quitamos la dureza, y entonces se convierte en buena tierra. O si quitamos toda la mala hierba, todas las espinas, para que no ahoguen la semilla, y entonces limpiamos el terreno y se convierte en buena tierra. Por eso también esta parábola es una invitación a introducirnos en nuestra vida y a fijarnos qué es lo que
lo que está ahí como impidiendo que la semilla de la palabra de Dios, que la semilla que es el mismo Cristo también, pues eche raíces y fructifique. Es una invitación, por lo tanto, a mirar hacia adentro. Es, como decía un autor espiritual, una radiografía espiritual. Es una invitación a hacer una radiografía espiritual de ese terreno que es nuestro corazón, que es nuestra alma. Pero además también todo el contexto, toda la narración de la parábola, nuestro Señor Jesucristo, con esa infinita sabiduría y con esa infinita pedagogía divina, va enseñando la fe. Y si nos damos cuenta, nuestro Señor no la impone, la propone. En ningún momento nuestro Señor tiene nada de autoritario, de alguien que quiera imponer, ¿no? Al sembrar, un poco cayó al borde del camino, va a decir, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, ¿no? Y así, el resto cayó en tierra buena. El que tenga oídos, que oiga. Jesucristo no impone, Jesucristo propone. Pasó igual también, recordarán, cuando nos reveló el misterio de la Eucaristía. Y entonces muchos de los oyentes se fueron criticándolo. Muchos de sus discípulos se fueron también criticándolo. Duras son estas palabras. Nuestro Señor no los retuvo. No impuso la revelación de este misterio, la fe en este misterio, a fuerza de sus palabras o de repente a fuerza de un milagro prodigioso. De hecho, había realizado el milagro de la multiplicación de los panes antes. Pero cuando revela el misterio, mucha gente se le da. Pero Jesucristo no los detiene. Más aún, invita a sus apóstoles y les dice, ¿ustedes también quieren marcharse? No impone. Aquí también Jesucristo va hablando como su palabra, como Él mismo, como semilla, siempre está proponiéndose a todos los corazones, pero nunca imponiéndose a la fuerza. Una enseñanza también de humildad, de sencillez, que nos haría muy bien a todas las personas en estos tiempos y en todos los tiempos. La de la sencillez y la de la humildad. Por ejemplo, para servir en el trabajo, en la casa, como autoridad. Ahora, por ejemplo, en estos tiempos que estamos aquí en nuestra patria, en el Perú, cuánto bien vendría a tantas personas afanadas en sus afanes políticos de poder, de autoridad, les vendría bien la sencillez, la humildad, el reconocer que están para servir y no para servirse de un cargo, de un ministerio. Un ministerio precisamente es, la palabra ministerio viene del latín, ministrare, servir. Significa servir. Un ministro está para servir, un ministro está para administrar el bien común para los demás, no para servicio propio. Por eso este Evangelio nos viene muy bien en este tiempo para introducirnos en nuestra propia vida, para mirar hacia adentro, para hacernos una radiografía espiritual, para reflexionar y preguntarnos qué terreno soy y en todo caso para reconocer a Jesucristo como el sembrador que ha venido a sembrar a este mundo, a este tiempo y que ha venido desde la eternidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.